tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 7 de septiembre, es que Amnistía Internacional en un informe criticó lo que calificó como una mirada tibia a la represión en Nicaragua. Sobre todo un contexto, según el informe dado a conocer el viernes, de una profundización de la represión contra cualquiera que sea remotamente percibido como opositor y, cito, falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática de la comunidad internacional. Además, Amnistía Internacional cree que este es un precedente peligroso porque si abusos de poder tan ostensibles y violaciones a derechos humanos tan reiteradas no tienen una respuesta, eso podría crear incentivos para que otros gobiernos sigan el ejemplo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, se acusa, cosa que es una verdad de perogrullo, al gobierno de instrumentalizar las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, y el Poder Judicial para legitimar sus acciones y para garantizar su impunidad. La segunda noticia es que en Sudán una comisión de expertos de la ONU acusa de crímenes de guerra a ambos bandos. Es el primer informe desde que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró esta misión de expertos que acusó al ejército regular y a las llamadas fuerzas de apoyo rápido de crímenes de guerra, pero a estos últimos además los acusó de crímenes de lesa humanidad por sus ataques en la región de Darfur contra minorías no árabes del país. Además, la misión de expertos solicita que el embargo de armas se haga extensivo al conjunto del país y que se despliegue en Sudán una fuerza independiente para proteger a la población civil. Esto sería muy difícil, me temo, sin la cooperación de los bandos en conflicto. El conflicto además surgió en abril de 2023 por un desacuerdo sobre la inclusión de las fuerzas de apoyo rápido dentro de las Fuerzas Armadas tras el golpe de Estado que ambos grupos dieron conjuntamente en 2021 y que acabó con los intentos de democratizar el país tras el derrocamiento en 2019 de Omar al-Bashir. Según el informe, y hay muchos que creen que esto es una subestimación de las cifras reales, hasta ahora el conflicto ha causado 18.800 muertes, 30.000 heridos, 7.9 millones de desplazados internos y 2.1 millones de refugiados, es decir, desplazados que se movilizaron hacia otros países. Y la tercera noticia es que Emmanuel Macron, presidente de Francia, nombró finalmente un primer ministro. Esto casi 3 meses después de que se disolviera la Asamblea Nacional, tras perder su coalición las elecciones para su renovación, y tras una semana de negociaciones en donde quien fue, digamos, elegido fue Michel Barnier, miembro de la fuerza golista Los Republicanos. Barnier fue parte de gobiernos de derecha durante los 90s y la primera década de este siglo, ocupó diversas carteras en esos gobiernos y fue 2 veces comisario del Consejo, perdón, de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Aunque solía ser un centrista dentro del gaullismo, por el general de Gaulle, ¿no? De ahí deriva el nombre, tuvo un giro hacia posiciones más conservadoras en años recientes, sobre todo en el tema de la inmigración, aunque como negociador europeo del Brexit, es decir, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, más bien adquirió una reputación de pragmatismo. Jean-Luc Mélenchon, líder del principal grupo de izquierda Francia Insumisa, dijo que esta designación iba en contra de los resultados de las elecciones de julio pasado. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de
la renuncia o en todo caso, el cambio del ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea. Yo ya dije en este podcast, y quiero que eso quede claro, que considero que en Venezuela hay una dictadura, que esa dictadura ha violado sistemáticamente los derechos humanos, cuando menos desde hace más de una década, y que en las últimas elecciones generales de Venezuela se realizó un fraude masivo. Dicho eso, sin embargo, el punto aquí es si la actitud que tomó el canciller González Olaechea frente a la situación en Venezuela fue la adecuada, cosa que cree la mayoría conservadora del actual Congreso, que criticó a Boluarte por el cambio en Cancillería. A ver, yo estoy de acuerdo en principio con la idea de que, siendo esta una dictadura que tiene mucho que perder en caso de dejar el gobierno, no lo va a hacer de manera voluntaria si no hay presión suficiente tanto de la sociedad venezolana como desde el exterior. O sea, en otras palabras, cuando se le exigen cosas como que muestre las actas del proceso electoral, tiene que advertírsele que habría consecuencias en caso de que no lo haga, no lo va a hacer de motu propio. Pero aún así creo que la posición que adoptó el ex canciller González Olaechea no fue la adecuada, porque no parece haber aprendido las lecciones del pasado reciente en esta materia. Recordemos que el Perú fundó el denominado Grupo de Lima, ¿no? Se llama así porque se fundó en nuestra capital. Y en el Grupo de Lima, la idea fundamental era: no hay, por un lado, la mayoría calificada necesaria en la OEA, 2/3 de los Estados miembros, para invocar la Carta Democrática Interamericana. Entonces, la OEA no tenía mucha capacidad de acción en el tema venezolano. En segundo lugar, Estados Unidos, y en particular bajo Trump, había tenido actitudes francamente, digamos, obstruccionistas para cualquier avance en el tema de Venezuela, porque Estados Unidos aplicó sanciones que afectaron a la economía en su conjunto, no solo a líderes del gobierno. Y no solo eso, sino que además amenazó con el uso de la fuerza durante el gobierno de Trump. Y los países del Grupo de Lima no necesariamente estaban de acuerdo con estas dos acciones del gobierno estadounidense. Era un grupo de países que tenía una posición a medio camino entre la inacción absoluta de la OEA y la amenaza del uso de la fuerza de los Estados Unidos. Pero el Grupo de Lima solo tenía alguna capacidad de interlocución con el gobierno venezolano y de, digamos, acción eficaz si se mantenía unida, cosa que dejó de ser el caso y por eso desapareció sin pena ni gloria, ¿no? Ni siquiera se disolvió formalmente, simplemente no se volvió a convocar. Cuando, por ejemplo, en el caso de México entra el gobierno al gobierno Andrés Manuel López Obrador y cambia la orientación de la política exterior de México hacia Venezuela. Y también entra en el gobierno de Brasil Bolsonaro, que también cambia la actitud del gobierno brasileño frente a lo que ocurría en Venezuela. En el caso de López Obrador, para básicamente desentenderse del curso de los acontecimientos en Venezuela. En el caso de Bolsonaro, para ponerse del lado de la posición estadounidense, que en algún momento habla en una reunión de países afines de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para intervenir militarmente en Venezuela. Entonces, el Grupo de Lima, que ya tenía problemas para ser eficaz, se vuelve irrelevante cuando cobija diferencias entre sus miembros. Entonces, por eso es importante que lo que haga el Perú lo haga en el consenso más amplio posible de estados de la región. Y por región me refiero aquí al conjunto de América. Y claro, por eso fue, en mi opinión, contraproducente que el canciller de motu propio, según parece ahora, reconociera a Edmundo González como presidente electo. No porque no haya habido un fraude y él sea el legítimo ganador, pero recordemos que esa fue una acción que toma el Perú sin coordinación alguna. De hecho,
BBC Mundo informaba el 30 de julio de esta manera, este era el titular del artículo: Perú se convierte en el primer país en considerar a Edmundo González como, y lo pone entre comillas, presidente electo de Venezuela. Y hacía notar que ni Estados Unidos, ni Canadá, ni los países de la Unión Europea, ni las principales potencias latinoamericanas como Brasil y México habían hecho algo semejante, y de hecho ninguno de ellos lo ha hecho desde entonces. Y no es que no sepamos por experiencia previa lo que implica asumir que el presidente electo es González. A la larga eso implica que tus negociaciones con Venezuela son con González y no con Maduro, y esa es una película repetida. Juan Guaidó ya fue reconocido en 2019 por una gran cantidad de países, básicamente democráticos, como presidente interino de Venezuela, pero hubo países democráticos críticos de la dictadura chavista, como el Uruguay de Luis Lacalle Pou, que decía lo siguiente: nosotros reconocemos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, que es el organismo legítimo del país, pero reconocerlo como presidente cuando está ejerciendo de facto Maduro es un paso que no podemos dar. O sea, simplemente pragmatismo. Quien gobierna de facto y no de jure, pero quien gobierna Venezuela es Maduro, no es González, como no lo fue en su momento Guaidó. Cuando el gobierno peruano tenía que negociar las acreencias de exportadores peruanos porque no se les pagaba por concepto de los bienes exportados hacia Venezuela, con quien hubo que negociar el pago fue con el gobierno de Maduro. Cuando ciudadanos venezolanos quedaron atrapados en la zona fronteriza entre los controles migratorios peruano y chileno, con quien hubo que negociar el envío de un avión para recogerlos y repatriarlos a Venezuela, fue con el gobierno de Maduro. Entonces, no se puede ignorar este hecho fundamental. Y el gobierno interino de Guaidó, recordémoslo, fue disuelto sin pena ni gloria después de que, dado que se le había concedido, por lo menos en el caso de Estados Unidos, el control de recursos del Estado venezolano incautados para ese fin, fue acusado de corrupción. Porque ¿ante quién respondía el gobierno de Guaidó si no estaba en control efectivo del país, ni por ende podía nombrar a las autoridades de los entes contralores, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ese era el problema con lo que hizo el canciller. Además, para decirlo con toda claridad, nuestra derecha en este tema tiene doble moral, ¿no? Están indignados por los 24 muertos en la represión tras las elecciones de este año en Venezuela, pero apañan las 49 muertes causadas por las fuerzas del orden en el Perú en la primera etapa del gobierno de Dina Boluarte. Alguien podría decir, bueno, pero en Venezuela hay miles de muertes previas. Pero digamos, quienes criticarían eso en Venezuela, con razón, no reconocían habitualmente el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú, que hablaba también de miles de muertes ocasionadas por las fuerzas del orden fuera del contexto de combates en la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso. En materia de democracia, efectivamente, Venezuela, como dije, es una dictadura, pero, por ejemplo, Venezuela es una dictadura que precisamente por eso, para no responder por sus violaciones a derechos humanos, se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el acuerdo, el Pacto de San José, también se le conoce así, por el cual un país se compromete a aceptar la competencia contenciosa o la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso que hizo Venezuela es algo que quieren hacer sectores del Congreso en el Perú. La comisión permanente de nuestro Congreso creó una comisión de alto nivel que planteará reformas al sistema interamericano de derechos humanos, y si la OEA rechaza o no implementa las reformas sugeridas por esa comisión peruana en 180 días, el Estado, cito, deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pues queremos hacer lo mismo que criticamos en Venezuela. Venezuela además dio el paso siguiente.
Si Perú hiciera eso, muy probablemente se plantearía la invocación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Para evitar eso, el gobierno de Maduro se retiró de la OEA. Vamos a hacer nosotros lo mismo. En cuanto al control omnímodo de otros poderes del Estado por parte del Ejecutivo en Venezuela, nuevamente no es un tema que nos sea lamentablemente ajeno. Recordemos, el intercambio de favores entre Perú Libre y los sectores conservadores del Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, por el cual Perú Libre votaba por los candidatos conservadores para el Tribunal Constitucional y a cambio recibía el abogado de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, la Defensoría del Pueblo, ¿no? O recordemos que en el caso de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso intentó remover a sus miembros, removió al final solo 2, pero estos fueron repuestos por el Poder Judicial, y ahora Valdemar Cerrón quiere que la función de la Junta Nacional de Justicia la tenga una comisión del Congreso, es decir, designar y remover a jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público. Porque cuando cayó Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación, y el pacto de grupos que nos gobierna perdió el control del Ministerio Público, acaban de quitarle a la Fiscalía, al Ministerio Público en general, la prioridad en la investigación de delitos, pese a que es algo que está contemplado como atribución del Ministerio Público en el artículo 159 de la Constitución de manera clarísima. El Ministerio Público debe, y cito, esto es de la Constitución del Perú, la del 93, aquella que no se puede cambiar por asamblea constituyente como quiere un sector de la izquierda, y efectivamente no contempla ese cambio, pero si no puede ser modificada por una asamblea constituyente, tampoco puede ser modificada por una ley, ¿no? La Constitución está encima de las leyes del Congreso. ¿Qué dice el artículo 159 en su inciso 4? Conducir desde su inicio la investigación del delito. Es una atribución del Ministerio Público y con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Siendo eso lo que establece la Constitución, esta ley le da esa prerrogativa, la de iniciar la investigación a la Policía Nacional, que no es independiente del poder político como sí lo es en este momento el Ministerio Público. La Policía Nacional responde a un ministro, Santibáñez, que según audios que se han revelado a través de la prensa, tiene como propósito fundamental cubrirle las espaldas a la presidenta Boluarte. En fin, terminaría con una cita del ex canciller González Olaechea, que comparto, aclaro de antemano eso, en X, condeno en todos sus extremos la suma de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. Pero, ¿cuál es la comprensión del derecho internacional que está detrás de esto? ¿Por qué el Perú puede pronunciarse sobre el carácter fraudulento de una elección en Venezuela? Y recordemos honestamente que dado que Venezuela ya no está en la OEA, que sea o no democrático el régimen político venezolano no viola normas de derecho internacional. Que viole derechos humanos, sí, pero lamentablemente para ser parte de la comunidad internacional no se requiere que el régimen político de un Estado sea democrático. Y en la Embajada de Canadá, ese mismo ex canciller, cuando 15 países más la Unión Europea criticaron la ley de creación del APSI, les dijo a los presentes, este diálogo con estas embajadas, para hablar de amistad tiene que ser franco y respetuoso, la diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar. O sea, nosotros podemos levantar la voz para hablar de lo que ocurre en Venezuela, pero nadie puede decirnos en tono amable que lo que estamos haciendo aquí está mal. Bueno, no hay norma de derecho internacional que ampare este doble estándar, ¿no? En fin, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.